Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando por Hablar. Antes de contarles el tema que nos trae hoy a colación en este episodio, quiero contarles algo muy importante y es que voy a empezar un proyecto que me tiene supremamente emocionada porque sé que esto me va a permitir no solamente sentirme más cercana a ustedes, sino también brindar un servicio en algo en lo que me va muy bien y que sé que va a funcionar en pro de la comunidad en general. A partir de hoy empiezo a ofrecer mis charlas con propósito. Charlas uno a uno vía Zoom en las que vamos a poder hablar de cualquier tema, un espacio seguro en el que además vamos a interactuar de la manera en que fluya o con un propósito en especial que puedas tener, un objetivo. No es terapia, aclaro, pero sí una charla con propósito. Si te interesa este servicio, si te interesa tener un espacio, un lugar seguro para hablar, para que te escuchen, es importante volver a recalcar, no es terapia, pero sí una conversación que te puede brindar paz, que te puede traer algunas respuestas o que te puede orientar a ser tu mejor versión y a mejorar esa relación contigo misma o contigo mismo. Para agendar su cita me pueden contactar a través del correo electrónico locucioncarolpuentes@gmail.com, Carol con K, locución carolpuentes@gmail.com. Bueno, ahora sí, después de esta pequeña pausa, casi que a comerciales, vamos al tema que nos trae hoy en esta sección de Hablando por Hablar y es la espiritualidad y la religiosidad. Por lo general, tendemos a confundir estos términos. Yo estuve averiguando un poco como en sí qué es la espiritualidad y qué es la religiosidad. No lo traigo textualmente acá, pero se los voy a decir de la manera en que lo comprendí y lo entendí. La espiritualidad es más como buscarle ese sentido a la vida. Es como cuando uno dice, oiga, no creo que lo que estoy viviendo es lo único que hay. Y empiezas como a investigar, a hacerte muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Y a raíz de esas preguntas y esos cuestionamientos, empiezas también a tener una vida como de mucha introspección, de conocerte más, de interactuar con otras personas, de conectarte con otras cosas como puede ser la naturaleza, la música, el arte con las que de pronto antes no interactuabas. Es algo más personal, es un viaje como muy individual en el sentido de la forma en la que puedes vivir tu espiritualidad y tu proceso, mientras que la religiosidad sí está ligada, digamos, como a un dogma, a una creencia. Y obviamente, pues cuando nosotros estamos en una religión, en una creencia, lo que hacemos es ceñirnos a lo que nos dice la religión o la creencia como tal. Entonces ahí ya empieza de alguna manera a ser más colectivo porque se comparten unos ideales muy específicos, porque además se siguen como unos referentes también y vienen como unas prácticas muy puntuales dentro de la religiosidad. Miren que yo la religiosidad la veo también muy ligada como a los rituales, aunque desde un aspecto muy espiritual uno también va teniendo como sus propios rituales. La diferencia es que cuando está, digamos, ligado por la religión o mediado por la religión más bien, ya es algo que viene estructurado y estipulado como tal, mientras que cuando es algo más espiritual es mucho más permisivo porque son los rituales que tú decides tener para tu vida, esos que tú decides implementar a partir de ese descubrimiento que estás haciendo con esa relación que estás generando contigo misma o contigo mismo. Lo que me entusiasmó hablarles hoy de este tema es efectivamente que yo siento en este momento de mi vida, y esto ya no va a acabar porque ya empezó, es algo de lo que puedo dar fe, y es que cuando uno empieza un viaje espiritual, entre comillas, por así decirlo, ya uno no para porque te estás haciendo preguntas, cuando de una u otra manera esas respuestas van llegando, surgen otras y vas haciendo como muchas conexiones. Yo lo veo también como con muchas conexiones neuronales, porque quieran o no, cuando es un proceso muy introspectivo, tú empiezas a indagar y investigar y a irte por unas líneas específicas que tú mismo o tú misma dictas o que tu corazón o tu intuición o ese anhelo de conocer otras cosas, ¿cierto? Mientras que cuando estamos hablando de religiosidad, ya están, es decir, ya te dicen, mira, eso es lo que hay que hacer, esto es en lo que creemos. Entonces, no hay mucho por investigar como tal de manera introspectiva, sino que es algo más comportamental y lo veo incluso muy social también, que si bien digamos como que te incitan a que tengas una buena comunicación con Dios y demás, siempre está muy mediado por las oraciones que se deben seguir, por ejemplo, en el caso pues de la Iglesia Católica, que yo que estuve en un internado católico, pues me sé muchas oraciones y de pronto eso hace también que la conversación, aunque
no deja de ser personal, de pronto no sea tan fluida como puede pasar en el caso de una persona que tiene una conexión espiritual con la vida, con el universo, con Dios. Yo por lo menos me sitúo en esa perspectiva de vida en la que tengo una comunicación con Dios, pero yo veo al Dios como un todo. Es decir, la naturaleza, las personas, siento que está aquí, es decir, no lo veo lejano. Tengo una idea muy global de lo que significa Dios y acá no vengo, digamos, a persuadirlos de lo que sea que ustedes estén ahorita viviendo, bien sea religiosidad o espiritualidad. No pretendo tampoco como generarles dudas, sino más bien simplemente dejar en claro como las diferencias entre una cosa y la otra y por supuesto desde mi experiencia cuál ha sido esa relación, ¿cierto? En mi caso personal, cuando yo empiezo a vivir la vida de una manera más espiritual, casualmente empiezo a sentirme más conectada a Dios. Pero también algo que me impulsó mucho a hablar de esto es que hace poco grabé un episodio en Quién está detrás del podcast, La historia de mi vida, que es un ejercicio autobiográfico que estoy haciendo, en donde les contaba una experiencia donde yo viví una depresión. Para mí, esa depresión fue lo que desató de una manera más significativa ese viaje espiritual. Yo siento que desde que llegué al mundo y empecé a tener uso de la razón y la conciencia, yo ya había iniciado de alguna manera ese viaje, pero no de una manera tan consciente como lo empecé a vivir a partir de ese tocar fondo cuando duré muchos días sin dormir y empecé a cuestionarme muchas cosas de la vida que no entendía. Es decir, que ya no estaba teniendo una conversación solo conmigo, sino que ya sentía que debía ser coherente con eso que yo a veces pensaba y empecé a planteármelo de una manera más seria. Eso, en mi caso personal, fue lo que pasó. Para mí ese fue el detonante para empezar como esta vida, digamos, espiritual de las diferentes religiones, porque además de niña, no sé si poderle decir así, yo pienso que sí, digamos que tuve la fortuna de estar en muchas doctrinas, porque mi mamá fue una persona que estaba muy inquieta por la religión. Entonces un día tenía susto de si la verdadera era la católica o si era la pentecostés o si era X o Y religión. Yo no vengo a hablar acá de las religiones como tal, no vengo a estar en contra o a favor, simplemente vengo a hablar desde mi propia experiencia y lo que les quiero decir con esto es que en algún punto de mi vida lo que yo vine a sentir y considerar después de haber hecho un recorrido con mi mamá de niña por las diferentes doctrinas fue pensar, no quiero esto porque siento que nos divide. Además tenía el ejemplo muy claro de mi mamá, ¿no? ¿Cuál es la verdadera? Y si estoy en esta, ¿será que me salvo o tengo que estar en esta para salvarme? Y el cielo y el infierno. Todo eso desató en mí muchas preguntas y tener que llegar a conclusiones. Y a las conclusiones a las que yo pude llegar a raíz de esto es que las religiones nos dividían y yo no quería eso. Además, no quería estar como cuestionándome si esto es lo que está bien o si es esto con relación a qué prácticas debo seguir, sino más bien cuáles eran esos valores para la vida que yo debía adquirir para estar bien con las demás personas, con el resto del mundo, digámoslo como muy basado también en los 10 mandamientos y en esas normas éticas y morales que nos permiten vivir en sociedad, hacer del mundo un lugar mejor y al mismo tiempo tener una vida más amable en nosotros. Entonces, eso fue como mi enfoque desde más o menos los veintitantos años, aunque yo empecé a cuestionarme la religión muy niña, por también el privilegio de haber estado en un internado, contrastar muchas cosas que iba viendo con respecto a lo que se predicaba y lo que se hacía. Y todo esto me llevó pues a detonar en un camino, ya lo veo en este momento y lo puedo decir con seguridad, más espiritual, un camino más personal, muchísimo más introspectivo de lo que ya venía haciendo desde mis preguntas y que me ha permitido conocerme, saber cuál es el propósito de mi vida, porque eso era algo que me tenía a mí, uy, súper embolatada, o sea, no tenía muy claro qué quería hacer y cómo lo iba a hacer. Cada vez el panorama está mucho más claro para mí, eso lo agradezco un montón, pero sé que para muchas personas en este momento puede que no esté siendo así, aunque sí se puede decir, y lo he evidenciado un montón, nada más tenemos un ejemplo como Maluma, ¿cierto? Que ha tenido como un despertar espiritual y él abiertamente lo ha compartido en sus redes, lo cual me ha parecido supremamente valioso por el gran nivel de alcance que tiene. Y que yo pienso que cuando uno está en la posición en la que él está, una figura tan pública, en la que de pronto a raíz de sus canciones y de todo lo que proyectaba de su vida, era un poco más mundano que espiritual,
es un acto de valientes, ¿no? Porque también es poner en riesgo toda esa comunidad enorme que tenía y lo ha hecho y se lo aplaudo y se lo admiro un montón. De hecho, me he vuelto fan ahora de él cuando antes no lo era, por ejemplo. Pero es a raíz también de ese mensaje que está compartiendo de abrir su corazón, que me parece súper importante para sentirnos más cercanos a los otros. Como les digo, lo que yo contrasté de la religión y la espiritualidad, básicamente también era eso, como que nos dividía un poco. Mientras que cuando uno está en un viaje espiritual es tan personal que tú empiezas a conectar con un grupo de personas que, aunque están en tu mismo mood, desde diferentes perspectivas y desde diferentes enfoques de cómo están llevando su vida a raíz de su propósito y de encontrarle sentido, encuentran puntos afines para conversar, para compartir, en donde no hay como ese espacio a juzgar, sino donde empiezas a comprender que todos estamos en este mundo, que es un viaje desde un nivel diferente para cada persona. Y eso es realmente lo que me parece bonito, porque ante todo prima el respeto y el valor por lo que el otro piensa, hace, siente y vive. Y bueno, quería también compartirles este episodio hoy con este tema en específico, porque siento que muchas veces la espiritualidad está vista como religiosidad y como una confusión que a veces se puede tener y en la que también, como lo decía ya en un episodio de Hablando por Hablar con respecto a las etiquetas, lo ven o lo tildan como algo malo, como una persona que es rara, por así decirlo, porque son palabras que normalmente se suelen implementar cuando uno habla de alguien espiritual. Para muchas personas es como un choque, ¿no? Esa persona es rara, tiene una forma de ver la vida muy extraña. Y quería hacer este episodio precisamente para eso, como para que pudiéramos tener un panorama más claro de que realmente, si bien una persona espiritual empieza a vivir un proceso individual, termina siendo también colectivo en relación a cómo a raíz de todo eso que está gestionando internamente, empieza a relacionarse con el mundo y en el mundo estamos todos. Y qué bonito que independientemente si eres una persona religiosa, espiritual o simplemente no crees en nada y estás viviendo a tu propio ritmo, un poco más enfocado puede ser o enfocada a las cosas materiales, porque eso es una de las cualidades de la espiritualidad, que esa relación con lo material, si bien no es nula, sí empieza a estar en un plano donde de pronto ya no tiene tanta relevancia como antes. Por eso también les quería dar el ejemplo de Maluma, cuando les decía lo mundano y lo espiritual. En este punto siento que está encontrando como un equilibrio entre ambas, en donde se conecta con su propósito. Y a raíz de eso, pues está empezando a relacionar de una nueva manera con el mundo, sin dejar de lado su música, sin dejar de lado que tiene una vida ostentosa y no hay nada de malo con eso. Como les digo, lo bonito es que independientemente del nivel en el que estemos, aprendemos a relacionarnos entre todos, a hacer de este mundo un lugar mejor y a comprender que tenemos libre albedrío. Entonces, finalmente, lo que a ti te funciona, que es la religiosidad, y lo que a mí me funciona, que es la espiritualidad, está bien si está bien para ti y está perfecto si esta es la forma en la que yo quiero vivir mi vida. Y bueno, quería hablar así a grandes rasgos, pues como de este tema. En el próximo episodio quiero abordar ya en sí cómo uno más o menos se puede dar cuenta si está empezando un viaje espiritual. Quiero abordar algo que está ya más ligado también al camino espiritual de cada persona y es eso que llaman la noche oscura, entre muchas otras cosas que seguramente puede que haya alguien escuchando este episodio que esté atravesando por esos procesos, pero no lo sepa. Quiero contarles también cómo ha sido mi experiencia, si ha sido fácil, difícil, si ha sido retadora, qué me ha permitido y si tienes inquietud por este tema o si simplemente quieres escuchar el próximo episodio como para conocer un poco de mi experiencia, pues tenemos una cita con Hablando por Hablar el próximo miércoles. Para quienes me están acompañando en quién está detrás del podcast, mi ejercicio autobiográfico, les cuento que ya estoy con sentimientos encontrados porque voy llegando como a los años en los que ya casi llego a España y hasta ahí voy a contar mi historia de vida, en donde les he abierto mi corazón de par en par, en donde les he contado muy específicamente las cosas que he vivido y las que me han pasado sin maquillarlas, siendo muy real y muy honesta con ustedes, también porque siento que todo eso que he vivido es lo que hoy por hoy me tiene frente a un micrófono, hablándoles de la gran diversidad de temas que les hablo desde el privilegio de la experiencia, porque una cosa es la teoría y otra cosa es que tú tengas el privilegio de además haber experimentado tanto y poder hablar
desde el haberlo vivido en carne propia. Muchas cosas, muchas otras sí son teoría, realmente. Pero bueno, gracias a los que me están acompañando en quien está detrás del podcast. Recuerden el nuevo servicio que tengo. Para mí será muy bonito poder coincidir con ustedes, conocernos un poco más, sentirnos más cercanos. Recuerden que pueden reservar su cita conmigo por mi correo electrónico locucioncarolpuentes@gmail.com. Y bueno, hasta aquí el episodio de Hablando por Hablar. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.